Buenas tardes a todos los hermanos, o buenas noches, como siempre, según el lugar en que nos encontremos. Continuamos con estas charlas de Apocalipsis, el capítulo 16, y que podríamos decir que ya estaríamos casi terminando. ¿Y qué tiene que ver la Tercera Guerra Mundial? Bueno, con Apocalipsis 16, yo espero que lo hayan entendido, porque cuando se acaba el tiempo de gracia, se desataría la Tercera Guerra Mundial. Y la Tercera Guerra Mundial estaría durando o llegando hasta la quinta plaga. En la sexta plaga aparece Satanás en forma de Cristo, ya lo hemos comentado, entonces ahí ya estaría terminando la guerra. Pues forzosamente, al hablar de la guerra, estamos hablando de un inicio y de un fin en medio del derramamiento de las plagas, que avanza desde la primera plaga hasta la quinta plaga y en la sexta viene una pseudo paz. Pero ahora estamos haciendo otro enfoque. Yo voy a leer de nuevo y algunos dirán, otra vez lee lo mismo Roberto. Bueno, es que cuán interesante es leer esto y explico. Pero primero veamos lo que tanto hemos visto, Apocalipsis 7, versículo 1 al 3. Y después de estas cosas vi cuatro ángeles que estaban sobre los cuatro ángulos de la tierra, deteniendo los cuatro vientos de la tierra, para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre la mar, ni sobre ningún árbol. Ya dijimos que vientos, en la comparación del texto, como ya hemos estudiado, significan guerra. Cuatro ángulos del norte, del sur, del este y del oeste, o sea, hace alusión a una guerra que va a tener implicancias mundiales y que va a tener consecuencias mundiales. En especial, si vamos a los detalles, en el hemisferio norte. Soplar esos vientos de guerra sobre la mar, sobre la tierra, sobre la mar y sobre el agua. Cuando los ángeles estaban por soltar los vientos, ¿qué leemos? Y vino otro ángel, que de paso es el versículo ese interpreta lo que yo estoy diciendo, o sea que no hace falta que yo interprete, es el ángel el que interpreta. Porque le dice a los cuatro ángeles, vi otro ángel que subía del nacimiento del sol de la zona del oriente, una zona de conflicto, como vemos ahora, esta guerra en la zona del oriente. Y otro ángel que subía del nacimiento del sol teniendo el sello del Dios vivo. Y clamó con gran voz a los cuatro ángeles y le dice lo que nosotros estamos interpretando, no es un invento de Roberto. Y le dice a los cuatro ángeles, a los cuales era dado hacer daño a la tierra y a la mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que señalemos a los siervos de nuestro Dios en su frente. Hay un acontecimiento muy significativo y decisorio. Es ya un último acto de Dios para salvar nada más que a sus hijos. Señalamiento, señalar a sus hijos. A los demás no serán señalados y eso tendrán que sufrir las consecuencias de los castigos de Dios, de la ira de Dios inmensa de misericordia y el derramamiento de las siete plagas. Y los efectos de la Segunda Guerra Mundial, que va a ser terrible. Y entonces, yo leo estos versículos, pero cuando yo daba estos estudios de la Tercera Guerra Mundial en el año 1972, o en el año 73, 74, 75, 76, 80, 81, 82, 90, no se podía creer. Hoy día nos cansamos de ver en YouTube, pero ya es hasta el hartazgo, la Tercera Guerra Mundial, las explosiones nucleares, quién tiraría la bomba, que Rusia, que a Francia, que a Inglaterra, que a Alemania y que a Estados Unidos o que a toda Europa. Y estamos viendo una cantidad tan grande que tema del día ya
es ir a YouTube y ver en los medios, fuera de los problemas que podamos encontrar en Argentina políticos o de otra índole, encontramos en el mundo la Tercera Guerra Mundial. Antes en la década, digamos así, digo yo, del año 70, del 80, del 90 y del 2000, hasta 2010 era increíble. Y entonces se escuchaba este tema como algo, como un invento, algo mal interpretado. Y había otro tipo de interpretaciones. Y a estos versículos, a estos, la iglesia adventista no le daba importancia. Y entendía de otra manera, como catástrofes a venir, nada más, pero no una tercera guerra mundial. Al leerles yo esto, perdón, al leerles yo esto y hacerlos o invitarlos a que sigan viendo en YouTube la tercera guerra y la tercera guerra y la explosión nuclear y lo que le va a pasar al mundo, sigan informándose hasta el cansancio. Porque ya ha llegado el cumplimiento del tiempo y como dijimos, ya estamos en la tercera guerra mundial frenada por el ángel. Ya estamos encima de estos versículos, ya estamos pisando el cumplimiento de estos versículos. Como ya hemos hablado diferentes cosas sobre la Tercera Guerra y la introducción en esta Tercera Guerra Mundial frenada de la Guerra de los Judíos, que también estaba profetizado para estos tiempos, mientras tenemos dos tipos de guerra paralelas, Rusia, Ucrania y sus aliados, tenemos Israel con sus aliados norteamericanos que los ayudan contra Hamas, contra Gaza, contra Líbano, contra Irán. Dejamos eso y ahora yo les voy a mostrar para los adventistas. Este tema prácticamente es para los adventistas, para nosotros. Y si hay otros que escuchan evangélico, bueno, tendrán que escuchar las citas de la hermana White que interpreta sobre estos acontecimientos que hoy están ocurriendo sobre la Tercera Guerra Mundial frenada. Tercera Guerra Mundial frenada y cuando deje de estar frenada. Porque en nuestra iglesia hay una corriente donde no creen en una Tercera Guerra Mundial y donde a estos versículos no lo han visto por el lado de Apocalipsis 7:1 al 3 de guerras, de una guerra mundial, guerras hasta convertirse en mundial, frenada, dichas en la Biblia, en el Antiguo Testamento, Daniel capítulo 11 y en el capítulo 7 del Apocalipsis. Y vamos a ver estas citas y las voy a leer lentamente. Es necesario que como adventista no nos olvidemos que he leído como introducción Apocalipsis 7:1 al 3 que está en la cabeza, que esté en nuestra cabeza los cuatro vientos del cielo, que significan guerra mundiales del norte, del sur, del este, del oeste, sostenida por los ángeles que quieren soltarlo para que venga nomás la guerra, y viene el otro y dice, no, 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 no suelten hasta qué, y les dije, no se olviden el hasta qué, hasta qué, hasta qué, y hasta que señalemos los cielos de nuestro. Quiere decir que estamos viviendo en estos momentos estamos viviendo nosotros en tiempos de el señalamiento. En cualquier momento va a aparecer la lluvia tardía. Y dejar entonces de esperar cosas que no están en la Biblia, perdiendo el tiempo con predicaciones de diferentes índoles que no tienen nada que ver con la Biblia y que no tendrían que ver entonces con la doctrina adventista que dice llevarse de la Biblia el 100%. Bueno, leamos ahora esta cita del hermano White que hablan sobre la cita que yo les mencioné a ustedes sobre la guerra, sobre la Tercera Guerra Mundial frenada y hasta cuando se suelte. Veamos estas citas maravillosas. Comenzamos con una primera. Noten lo que dice, pero por favor, concéntrense, pero vayan en el momento que la estén leyendo, relaciónenla con Apocalipsis 7:1 al 3. Hagan un esfuerzo mental
y piensen o lleven a su cerebro de a dos las cosas, lo que dice el Apocalipsis y lo que dice esta cita. A ver si pueden. Estamos en el umbral de grandes y solemnes acontecimientos. ¿Y qué les parece? Cuando nos metemos en YouTube y vemos guerra mundial, explosiones nucleares, quién pelea contra quién, cómo se destruiría el planeta y el susto y el miedo, estamos en el umbral de grandes y solemnes acontecimientos. Las profecías se están cumpliendo, vaya, si no. Se está registrando en los libros, no suelten los vientos, dice el ángel, hasta que señalemos a los siervos de nuestro Dios. Entonces se está registrando en los libros del cielo una historia extraña y significativa. Acontecimientos que, como se declaró, sucederían poco antes del gran día de Dios. Todo eso que estaba en el futuro ya es presente. Hoy estamos viviendo en un presente de todo lo profetizado para el futuro. Y entonces seguimos leyendo, que como se declaró sucederían, dice, poco antes del gran día de Dios. Todo el mundo está alterado. ¿Está alterado o no? Hermano, más que nunca, todo el mundo está alterado y todos hablan de la tercera guerra y de las explosiones nucleares y de la destrucción del planeta. Las naciones se han airado. ¿Qué opinan ustedes? Las naciones. Todo el mundo está alterado, ¿no? Las naciones se han airado y se realizan grandes preparativos para la guerra. ¿No es esto moderno, actual? Una nación conspira contra otra y un reino contra otro. El gran día de Dios se apresura rápidamente. ¿Y cuál va a ser el gran día de Dios, hermano? Cuando se acabe el tiempo de gracia y castigue la humanidad sin mezcla de misericordia y caigan las plagas y todo tipo de catástrofes sin freno. Entonces dice, una nación conspira contra otra y un reino contra otro. El gran día de Dios se apresura rápidamente. Pero ahora escuchen, lean y graben. Pero aunque las naciones alistan sus fuerzas para la guerra, y el derramamiento de sangre, todavía está en vigencia la orden dada a los ángeles de que retengan los cuatro vientos hasta que los siervos de Dios sean sellados en sus frentes. Pero no ven en estos pasajes una exactitud de lo que está ocurriendo, y esto, lo que quiere decir acá, lo van a seguir viendo mañana, pasado, hasta que venga la lluvia tardía, frenada la guerra, Dios salve a sus hijos, separe a sus hijos del resto de la humanidad, y ni bien se acabe el tiempo de gracia, todo esto que estamos viendo por YouTube ya van a ser cosas pasadas. La humanidad va a vivir explosiones, explosiones, guerras y destrucción en todo el planeta. Pero todavía los vientos, dice el hermano White, están siendo retenidos hasta que los siervos de Dios sean sellados en su frente. La otra cita, un espíritu, la otra cita, por favor. Un espíritu belicoso agita el mundo. ¿Agita el mundo un espíritu belicoso, sí o no? Ahí está bien destacado con un verde oscuro. Un espíritu belicoso. Hoy es presente, ya. Agita al mundo. Está cumplido. La profecía contenida en el 11º capítulo del libro de Daniel está casi completamente cumplida. La profecía que encontramos en el capítulo 11 del libro de Daniel, que muchos interpretan de diferente manera, que dicen que se trata del papado, que se trata del ateísmo, no tiene nada que ver. El capítulo 11 que vamos a estudiar, versículo 40 al 45, tiene que ver con la Tercera Guerra Mundial y quiénes van a pelear y cómo van a pelear y quién va a ganar y quién va a perder.
y no tiene nada que ver con el papado. Y el hermano White dice que un espíritu belicoso, o sea, de guerra, agita el mundo y que la profecía contenida en el 11º capítulo del libro de Daniel, que no tiene nada que ver con el papado, ni con el ateísmo, ni con la religión, ni nada por el estilo, está casi completamente cumplido. El capítulo 11 del libro de Daniel está casi completamente cumplido. Muy pronto se realizarán las escenas de angustia descritas por el profeta, porque cuando se acabe el tiempo de gracia y caigan las plagas y esté el mundo envuelto en una tercera guerra mundial con todo tipo de explosiones nucleares y devastándose el planeta, va a haber una angustia tan grande como dice la Biblia, cual nunca hubo el que existe el hombre ni será. Y Jesús dice que si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva. Pero por amor a los escogidos aquellos días serán acortados, dijo Jesús, y se apresurará a venir a la tierra a buscar a sus hijos. Sigamos leyendo la siguiente cita. Pero aunque ya se levanta nación y nación, perdón, contra nación y reino contra reino, es lo que estamos viendo ahora. Aunque ya se levanta nación contra nación y reino contra reino, y entonces vemos un Rusia peleando con Ucrania, entonces lo vimos a Estados Unidos con toda la OTAN a- ayudándolos a Ucrania, y entonces también lo ayudan a los rusos. Corea fueron soldados coreanos, Corea les suministra todo tipo de armamento, los ayuda, fabrica muchos misiles, drones, pero también están los iraníes que lo ayudan a los rusos. O sea, cada uno tiene naciones, aliados. Entonces, se cumple esta palabra o estas palabras o esta cita, aunque ya se levanta nación contra nación, entonces tenemos Rusia contra Ucrania y todas las naciones que lo ayudan a Ucrania, los que lo ayudan a Rusia, y después tenemos a un Israel, y entonces tenemos a varias naciones árabes que los ayudan al Líbano, a Gaza, a Hezbollah o que está metido Irán, sobre todo, que es una potencia bélica, misilística. Aunque ya se levanta nación contra nación y reino contra reino, lo estamos viendo ya, no está en el futuro, esto está en el presente constante. Es como que ya cansa todos los días, encendemos el celular y vemos esta noticia, mañana, siesta, tarde y noche. Profecía cumplida. En mi tiempo, en 1972, cuando yo agarraba esto, los hermanos me miraban como que yo hablaba cosas incoherentes, que no podía ser, errado en la interpretación. Y lo escuchaban nada más que de cariño espiritual muchos hermanos, y algunos se convencían, otros no, a ellos les parecía locura. Una idea la tenemos encima, ahora las estamos comiendo las profecías. Aunque ya se levanta nación contra nación y reino contra reino, ¿qué dice ahora el hermano White? Lo que me sabían decir los hermanos en todos estos años que yo venía enseñando la profecía esta. No, Tercera Guerra Mundial, no, jamás. ¿Qué dice acá la hermana White? Que aunque ya se levanta nación contra nación y reino contra reino, no hay todavía conflagración general. ¿Qué quiere decir conflagración general? Una guerra total. ¿Y por qué no hay una guerra total? Aunque nosotros estamos viendo a Rusia peleando contra Ucrania, sus aliados, y Israel también contra el mundo árabe, varias naciones aliadas, se levanta nación contra nación, no se desata la conflagración general. ¿Por qué? Y la hermana White lo dice. Todavía los cuatro vientos son, todavía los cuatro vientos son retenidos. ¿Hasta cuándo? Hasta que los siervos de Dios sean sellados en su frente. Y esto que dice el hermano Guaya, ¿dónde lo hemos leído? En Apocalipsis 7, 1 al 3. Lo entendemos ya, Apocalipsis 7, 1 al 3, porque hay todavía algunos adventistas que no lo entienden a la Apocalipsis 7, 1 al 3 como nosotros lo estamos analizando. Todavía no les entra.
Y acá el hermano Guay dice clarito que aunque las naciones están peleando parcialmente en una guerra frenada, no hay una conflagración general y no puede haber una conflagración general sin freno porque los vientos son retenidos, pero hay un motivo que tenemos que pensarlo, hay un motivo que nos tiene que afligir. ¿Por qué están retenidos los vientos? Porque estamos siendo sellados. Todavía los cuatro vientos son retenidos hasta que los siervos de Dios sean sellados en su frente. Y entonces, cuando sean sellados, note, entonces, ¿qué quiere decir el entonces? Que cuando sean sellados, se termine el sellamiento, entonces las potencias de la tierra ordenarán su fuerza para la última gran batalla, tercera guerra mundial en este planeta y un fin absolutamente total con esa guerra para el planeta, salvo que va a intervenir Satanás como Cristo y va a cambiar todo y va a llevar todo hacia el rumbo espiritual y hacia la última paz del planeta. Pero una paz, como predijo el apóstol Pablo, que cuando digan paz, paz, vendrá destrucción de repente, porque al poquito tiempo viene la séptima plaga y viene Cristo en gloria y majestad. Y en esa paz va a ser para el mundo que pisotea el sábado y la ley de Dios, y que ellos tendrán paz diabólica unidos y lanzarán el decreto de muerte, el decreto dominical de muerte, y lo que ya hemos estudiado en la conversión del mundo oriental al mundo occidental, cuando Satanás une a toda la humanidad bajo el estandarte del domingo en contra de los guardadores del sábado. Pero ahora en este momento ya estamos pisando los umbrales de ese acontecimiento. Entonces leo otra cita, la siguiente. El comienzo del tiempo de angustia, ahora estamos viviendo en el comienzo del tiempo de angustia. El mundo está muy angustiado, hermanos, pero todavía no está bebiendo la angustia que se viene. No bebe, no sabe lo que va a ser la angustia cuando se acabe el tiempo de gracia, caiga la plaga y caiga la ira de Dios sobre el planeta. El comienzo del tiempo de angustia mencionado entonces no se refiere al tiempo cuando comenzarán a ser derramadas las plagas. Notan la separación que ahora estamos viviendo en un tiempo de angustia previo. El Señor Jesús dice que iba a haber guerra y rumores de guerra y habría de haber tribulación, que iba a haber tribulación, pero angustia de dolores previos. El comienzo del tiempo de angustia, dice el hermano White, mencionado entonces no se refiere al tiempo cuando comenzarán a ser derramadas las plagas, porque eso va a ser terrible, sino dice a un corto periodo precisamente antes de que caigan, lo que estamos viviendo ahora, presente, tiempo presente, esto ya no es futuro, estamos en la angustia previa antes que caigan las plagas, mientras se está sellando, termina el sellamiento y la invitación de Dios de Apocalipsis 18:4, salid pueblo mío de la Babilonia, para que no seáis participantes de su pecado, ni que recibáis las plagas, para que ustedes, hijos míos, sean felices. Pero lo que le espera a la humanidad es lo que estamos leyendo acá, que esta angustia previa no es la gran angustia que va a venir, es un corto periodo precisamente antes que caiga la plaga, mientras Cristo todavía está en el santuario. En ese tiempo, cuando se esté terminando la obra de salvación, el sellamiento, vendrá aflicción sobre la tierra, aunque serán mantenidas en jaque, y lo estamos viendo, la mano invisible de Dios como las está manteniendo en jaque, aunque serán mantenidas en jaque para que no impida la realización de la obra del tercer ángel, que es la lluvia tardía. En ese tiempo, y bueno, no lo dice Roberto Iño, acabo de decir yo, me adelanto, en ese tiempo será de la lluvia tardía. ¿Lo que dice? Lo dice el hermano Guay. ¿No han leído eso los o mis hermanos adventistas?
desde el año 1972 no lo han leído, o en el año 1980, en la década del 82, o del 92, o del 2002, del 2022, no lo han leído. Retrocedido un poquito. En ese tiempo, cuando se esté terminando la obra de la salvación, ahora ya presente, vendrá aflicción en la tierra, es lo que estamos viviendo, y las naciones se hallarán, y lo estamos viendo, y aunque serán mantenidas en jaque, perdón, para que no impidan la realización de la obra del tercer ángel, que la lluvia tardía. Entonces sigue diciendo la cita, en ese tiempo descenderá la lluvia tardía. No es invento de Roberto. En ese tiempo, ahora, en ese tiempo ella decía de futuro. En el año 1972, 82, 92, qué sé yo, 2002, 2022, todavía era futuro. Ahora es presente. En ese tiempo descenderá la lluvia tardía, eso sí está en el futuro cercano, muy cercano, o refrigerio de la presencia del Señor para dar poder a la voz fuerte del tercer ángel y preparar a los santos para que puedan subsistir durante el plazo cuando las 7 postreras plagas serán derramadas. Vamos a la siguiente cita. Vi que la cólera de las naciones, o sea, la ira de las naciones que estamos viendo, el tiempo de juzgar a los muertos de Apocalipsis, capítulo 14 del mensaje del primer ángel, que la hora de su juicio ha llegado. Vi que la cólera, la ira que estamos viendo de las naciones, la ira de Dios, que va a ser la caída de la plaga, el tiempo de juzgar a los muertos, que es el momento en que recibamos nosotros la lluvia tardía, vamos a ser todos juzgados, los muertos, hijos de Dios ya juzgados para salvación, listos para ser trasladados. Y los vivos también, al ser señalados, ya están juzgados para ser trasladados, ni bien venga Cristo. Entonces dice el hermano White que esas cosas eran cosas separadas y distintas y que se seguían una a otra, que se seguían una a otra. También vi que Miguel, levantado aún todavía, iba a estar en el santuario, y que el tiempo de angustia grande, grande, que el tiempo de angustia cual no lo hubo nunca, no había comenzado. ¿Cuándo va a comenzar? Cuando se acabe el tiempo de gracia y caiga la plaga. Ahí comienza el gran tiempo de angustia. Las naciones se están airando ahora, pero cuando nuestro sumo sacerdote termine su obra en el santuario, se levantará, se pondrá las vestiduras de venganza y entonces se derramarán las 7 postreras plagas. La otra cita que está más abajo, vuelve a decir la hermana Juan, la cita que está en verso, la siguiente. No, es, vi que los 4 ángeles iban a retener los vientos mientras no estuviese hecha la obra de Jesús en el santuario y que entonces caerían las 7 postreras plagas. Redundancia, explicaciones a granel. Ahora noten, vi que los 4 ángeles iban a retener los vientos mientras no estuviese hecha la obra de Jesús en el santuario. Y que cuando la obra de Jesús en el santuario sea hecha, aunque no esté dicha, está implícita, entonces que entonces caerían las 7 plagas cuando esté terminada la obra de Cristo en el santuario. Entonces caerían las 7 postreras plagas. Y estas, la plaga número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No. 1, 2, 3, 4, 5. En la sexta viene el decreto de muerte. Estas se enfurecieron malvados contra los justos, pues los primeros, o sea, los malvados, pensaron que habíamos atraído los juicios de Dios sobre ellos. Plaga 1, 2, 3, 4, 5, que son plagas físicas. Y nosotros, bueno, para decir ellos, que nosotros los adventistas hemos atraído los juicios de Dios sobre ellos y que si podían raernos con el decreto de muerte, y que si podían raernos de la tierra,
las plagas se detendrían. Entonces se promulgó un decreto para matar a los santos en la sexta plaga, para matar a los santos, lo cual los hizo clamar día y noche por su liberación o libramiento. Este fue el tiempo de la angustia de Jacob para nosotros, los adventistas, los guardadores del sábado, cuando venga la ley dominical recién y el decreto de muerte recién, y no como muchos creen que ya viene la ley dominical y que ya viene la ley dominical, que de paso le digo que el año pasado hubo un predicador que dio fecha con el libro de Ezequiel, haciendo sus cálculos, y dijo que según los cálculos, según la profecía del profeta Ezequiel, el 4 de octubre, este reciente pasado, o 24, no me acuerdo exactamente, en alguna grabación debe estar grabado, se dijo que el 4 o 24 de octubre iba a venir la ley dominical, a lo que contesté que eso lo vengo escuchando yo, que tenía, por así decir, un año. Y tal cosa no es, porque no es bíblico. Y siguen creyendo muchos adventistas que ya viene la ley dominical, y yo le dije el año pasado que se van a acordar de mí, que va a llegar el 4 de octubre o el 24 de octubre y va a pasar todo el mes de octubre y que no va a haber ninguna ley dominical. La ley dominical es en la sexta plaga. Entonces, notamos que cuando la plaga estén cayendo, se promulgó un decreto para matar a los santos, lo cual hizo clamar día y noche por la liberación, y este fue el tiempo de la angustia de Jacob. Entonces los santos clamaron en angustia de ánimo y fueron libertados por la voz de Dios. 244.000 triunfaron, sus rostros quedaron iluminados por la gloria de Dios. Y allí viene la séptima plaga, como castigo de Dios a la humanidad, y al poco tiempo aparece Cristo en gloria y majestad. Y la última cita, que la repito, que ya la hemos leído, la acabamos de leer, pero quiero que quede en nuestra memoria, que un espíritu belicoso, un espíritu de guerra está agitando al mundo, y que la profecía, y esto es lo que me interesa, ¿qué dice la cita? Que un espíritu de guerra lo agita al mundo, y que la profecía contenida en el 11º capítulo del libro de Daniel está casi completamente cumplida. Muy pronto se realizarán las escenas de angustia descritas por el profeta, o la profecía dada en Daniel capítulo 11, versículos 44 al 45. Para que yo haga el estudio de la Tercera Guerra Mundial con lujo de detalle que está en el tan ponderado por el hermano White, en el capítulo 11 del libro de Daniel, versículo 40 al 45, que nada tiene que ver con el papado como piensan muchísimos adventistas, por no decir casi todos, que el rey del norte es el papa y el rey del sur el ateísmo. No, nada que ver. Entonces, yo me voy a basar, como el hermano White dice que el capítulo 11, los últimos versículos, tienen que ver con un espíritu de guerra, lo tenemos que buscar por el lado de la guerra. Pero quien interpretó con autoridad así fue Uriah Smith. Uriah Smith, un gran escritor contemporáneo con Helena. Él escribió 2 tomos, ya ha escrito otros libros, pero de Apocalipsis, del libro de Daniel y el libro de Apocalipsis. Son los mejores libros de teología adventista que hablan sobre Daniel y Apocalipsis. Después han habido muchos otros teólogos, doctores en teología que han querido escribir libros sobre la profecía de Daniel y Apocalipsis, y nada que ver, dejan mucho que desear. Pero Uriah Smith escribió de forma muy acertada en un gran porcentaje para aquella época. Y él habla de la gran guerra de los versículos 40 a 45 del capítulo 11, que se repetirá en los últimos tiempos, y él murió. Y es como que profetizó que esa historia se va a repetir, y él dice: no sabemos lo que va a pasar, el tiempo lo dirá. Y murió diciendo estas cosas de forma muy acertada. Y entonces, como hay muchos que lo menosprecian a Uriah Smith,
Y hay pastores y estudiosos y doctores. Yo me confronté con muchos pastores adventistas que yo sostengo lo que dice Uriel Smith y acepto y creo y sigo ese lineamiento interpretativo de Uriel Smith. En cambio, yo desapruebo como ellos y cualquiera desaprueba lo que yo digo, bueno, yo también desapruebo lo que diga lo otro. Yo me llevo de la forma de interpretar de Uriel Smith que fue muy acertada. Y jamás hubieron libros mejores que lo de Uriel Smith. Y ahora yo les voy a decir lo que la hermana White opinó de Uriel Smith. Porque si yo tengo que preguntarle a los dirigentes modernos, se van a limpiar la boca con Uriel Smith. Y lo digo de frente, porque ya he debatido con muchos pastores adventistas, y lo digo de frente, he debatido con pastores adventistas que lo menosprecian a Uriel. Ahora vamos a ver qué opinaba la hermana White. Eso sí me interesa, porque ellos eran contemporáneos. ¿Quién o qué opinaba la hermana White de Uriel Smith para que hoy día sea tan menospreciado Uriel Smith de tal manera que no han cometido el atrevimiento, y lo denuncio, han cometido el atrevimiento de no imprimir más el tomo uno y tomo 2 de los libros de Uriel Smith, tomo uno el libro de Daniel, el tomo 2 el libro del Apocalipsis? ¿Qué dice la hermana White? En Mensaje Selecto, tomo 2, ella dice así: leer, no, perdón, la cita, dice así: siento mucha simpatía por el pastor Smith. Mi interés en la obra de las publicaciones está unido con el suyo. Epa. El hermano White, contemporáneo con Elena, dice estas cosas. Los pastores modernos lo menosprecian, lo subestiman, y si yo, que me llevaba mucho de Apocalipsis, he sido criticado por tener la línea interpretativa de Uriel Smith, que no le erró, le acertó, y hoy día vemos todas las cosas cumplidas. Y la hermana Guay opinando, mientras vivía Uriel Smith: siento mucha simpatía por el pastor Smith. Mi interés en la obra de las publicaciones ha unido con el suyo. Ah, no, pero ahora no lo editan más. Vino a nosotros como un hombre joven, con talentos que lo capacitaban para ocupar el cargo de redactor. Cuánto gozo experimento al leer sus artículos en el review tan excelente, tan lleno de verdades espirituales. Doy gracias a Dios por ellos. Y los dirigentes modernos no dan gracias a Dios por ellos. Han sacado sus libros. Doy gracias a Dios por ellos. Siento mucha simpatía por el pastor Smith y los dirigentes actuales no. Y creo que su nombre debería aparecer siempre en la review como el redactor principal. Dios quiere que sea así. Le informa a todos los pastores que han sacado del libro de Daniel y Apocalipsis como obsoleto. Dios quiere que sea así. Parece que no es importante, ¿no? Cuánto gozo experimento al leer sus artículos en review tan excelentes, tan llenos de verdades espirituales. Doy gracias a Dios por ello. Siento mucha simpatía por el pastor Smith y creo que su nombre debería aparecer siempre en la review como el redactor principal. Dios quiere que así sea. Me sentí herida hace algunos años cuando su nombre fue colocado en segundo lugar. Más de herida se sentiría ahora cuando lo vean desaparecido. El segundo lugar en tercero o cuarto. Ella se ha sentido herida. Me sentí herida hace algunos años cuando su nombre fue colocado en segundo lugar. Cuando volvió a ser puesto en primer lugar, lloré y dije: gracias sean dadas a Dios. Que siempre permanezca allí como Dios lo desea, mientras el pastor Smith pueda sostener una pluma en la mano, y cuando sus fuerzas flaqueen, que sus hijos escriban lo que él les dicte, porque tenía una capacidad interpretativa que los rebasó. En profecía, a los pastores y doctores de teología, por más que ellos que digan que no, yo digo que sí. Con el lineamiento, en este caso,
o con la forma de pensar y de sentir de Elena, y que según ella dice que Dios quiere que sea así. ¿Qué pasó con Uriah Smith? Y hoy día hay pastores y hay críticos que están estudiando las interpretaciones de Uriah Smith, y Uriah Smith dice, y ustedes van a ver, si ustedes se acuerdan, que en el libro de Daniel tenemos un capítulo 2 con símbolo, la estatua del capítulo 2 de Daniel, con símbolo. Hay que traducirlo. En el capítulo 7 del Apocalipsis, y tenemos la profecía de las cuatro bestias. En el capítulo 8 del Apocalipsis tenemos la profecía del carnero y, bueno, y del macho cabrío y del cuerno pequeño. En el capítulo 9 tenemos la profecía de las 70 semanas. Bueno, después viene ya el capítulo 8, dijimos capítulo 9, pero en el capítulo 10, si ustedes lo leen, si ya son avesados en el libro de Daniel, si ya se han hartado de leerlo eficazmente, en el capítulo 10 ya no hay más símbolo. Capítulo 11 no hay más símbolo. Capítulo 12 no hay más símbolo más que algunas cortitas frases, pero los símbolos se terminaron y es eso lo que dice Uriah Smith. Por eso Uriah Smith interpreta como interpreta, porque él ve que se terminaron los símbolos y no podemos estar buscando símbolos y traducirlos. Ya no existen, y cuando ustedes lo leen al capítulo 10, pero no hace falta que tengan edad teológica. Un niño estudioso se va a dar cuenta que se terminaron los símbolos, y es lo que dice Uriah. Se terminaron los símbolos. Entonces Daniel interpreta Daniel 11 de la forma que interpreta, y yo también, porque ya no hay símbolos. Tenemos que ir a la literalidad de los acontecimientos, y el que no estudia así va a seguir con el símbolo que el Papa, que nunca se va a cumplir como ellos creen, porque están tomando cosas literales como simbólicas, y ahí se desvían por completo de las verdades que enseña Dios a través del profeta Daniel. Y entonces vamos a ver lo que dice Uriah Smith, y no vamos a alcanzar a ver la profecía desarrollada en el Apocalipsis, pero en el libro de Daniel capítulo 11 con lujo de detalles. Dice acá el futuro desenvuelto, capítulo 10. Y ahí dice, en el año primero de Darío, el de Media, yo estuve para animarlo y fortalecerlo, y ahora yo te mostraré la verdad. Y aquí que aún habrá tres reyes en Persia, y el cuarto se hará grande, de riqueza más que todos, y fortificándose con sus riquezas, despertará a todos contra el reino de Jabán, Grecia. Entonces, ya vamos a leer para la próxima charla, Dios mediante, lo vamos a leer al capítulo 10, aunque yo ya le leí, pero vamos a repasar las partes importantes. Pero miren ustedes lo que decía Uriah Smith. Entramos ahora, en el capítulo 10, entramos ahora en una profecía de acontecimientos futuros para tiempo de él, que no se velan en figuras y símbolos. Y los adventistas modernos tacharon todo eso que dice Uriah Smith y lo hicieron desaparecer a los libros para que no haya contienda teológica. Pero Dios no lo permitió. La hermana White dice que sus escritos perduren para siempre, así lo quiere Dios. Entramos ahora en una profecía de acontecimientos futuros que no se velan en figuras y símbolos, como en las visiones de Daniel 2, 7 y 8, sino que se dan en un lenguaje claro. Aquí se presentan muchos de los sucesos más destacados de la historia del mundo, vaya si no, desde los días de Daniel hasta el fin del mundo, ahora, vaya si no, y hasta el fin del mundo, que queda poquito para el fin del mundo. Esta profecía, que es el capítulo 10, como dice Thomas Newton, un gran estudioso también de la Biblia,
Esta profecía, como dice Thomas Newton, puede llamarse apropiadamente un comentario y explicación de la visión de Daniel 8. Con esta declaración demuestra el nombrado comentador cuán claramente percibía la relación que había entre esa visión y el resto del libro de Daniel. Con el capítulo 8 o 9 se terminan los libros, capítulo 10 para adelante, todo literal. Vamos a la cita siguiente. Entonces, hablando del cumplimiento, dice la historia atestigua que estalló una gran guerra triangular de este carácter. Quedará probada en forma concluyente la corrección de la aplicación. Preguntarnos, pues, ¿es un hecho que en el tiempo del fin Egipto se acornee con Francia y le opuso una resistencia comparativa débil, mientras que Turquía vino contra él como tempestad, es decir, contra el enviado de Francia? Ya hemos presentado ciertas pruebas de que el tiempo del fin empezó en el año 1798 y ningún lector de la historia necesita ser informado de que en ese año se llegó a un estado de hostilidad o de guerra abierta entre Francia y Egipto. Uri Smith le llama al mundo árabe el rey del sur y le llama el rey del norte a Francia, que con el tiempo pasa a ser Estados Unidos, Inglaterra y Francia, rey del norte y rey del sur, el mundo árabe. Y él lo interpreta así. Él lo interpreta como rey del sur a Egipto, mundo árabe, a Turquía, y como rey del norte a Francia. Pero después de Francia, ¿cómo nace Estados Unidos? Después del año 1798, digo ya antes del año 1798, ya había surgido Estados Unidos y de quiénes, quiénes conforman a Estados Unidos, ingleses, franceses y un pequeño porcentaje de holandeses. Entonces, ahora el rey del norte está, digamos, más abarcante. Antes era Francia, llama él, pero Uriemí, pero lo toma el rey del norte como reyes poderosos occidentales, como Francia peleando contra Egipto, rey del sur, y contra Turquía, rey del sur también en otra oportunidad, pero él sigue diciendo, se predice que el rey del norte vendrá hasta su fin, no, perdón, la tercera cita, la tercera cita. La profecía del versículo 45, y miren, lo ha dicho Uriemi, y yo también sigo diciendo lo mismo. No soy el inventor, me llevo de la línea o de la forma interpretativa de Uriemi. Por eso se está cumpliendo y está cumplido y lo estamos viviendo encima, atarantado. Y dice, la profecía del versículo 45, y léanlo después, ya lo vamos a leer para la próxima charla. Se refiere a la potencia llamada Rey del Norte. Es la potencia que domina el territorio poseído originalmente por el Rey del Norte, que era Francia en aquel entonces. Y se predice acá que el Rey del Norte, que sería Francia, vendría hasta su fin y no tendría quien le ayude. Exactamente, y ahora viene la expresión profética que deja él deja esta expresión que hoy la vivimos, la estamos pisando, estamos hartos de ver el cumplimiento, relajados, como comer demasiado poste, estamos relajados y empachados de ver tanto cumplimiento, para que alguien dude en sí. Dice, se predice que el rey del norte va a llegar hasta su fin, ya lo vamos a leer. ¿Y quién es el rey del norte ahora? Norteamérica, Francia e Inglaterra, con toda la OTAN, el mundo occidental, contra el mundo oriental, el mundo árabe.
Ya lo vamos a ver. Se predice acá que el rey del norte llega hasta su fin. Va a llegar hasta su fin y no tendrá quien le ayude, porque lógico, el día que caiga Estados Unidos y toda la OTAN, ¿quién le va a ayudar a ellos? Y a Francia y a Inglaterra. ¿Quién le va a ayudar? La Argentina con su ejército, la Argentina con su ejército, si están en condiciones de ondear pájaros, nada más, por así decir. Se predice acá que el rey del norte llegará hasta su fin y no tendrá quien le ayude. Exactamente cómo y cuándo y dónde llegará su fin, está dejando él para el futuro. Hoy es tiempo presente. Falta que Estados Unidos, que ya está perdiendo, está llegando a su fin Estados Unidos con Inglaterra, con Francia y toda la OTAN. No pueden contra Rusia, están llegando a su fin. Y cuando lleguen las explosiones nucleares, va a desaparecer Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Alemania, los países europeos, semi destruidos. De tal manera que dice Cristo, y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva por las explosiones nucleares y la radioactividad. Pero por amor a los escogidos, aquellos días serán acortados. Y noten lo que deja dicho este hombre, Uriah Smith, que gozaba de la simpatía del hermano White, y que el hermano White ha dicho que Dios quiere. La hermana White ha dicho que Dios quiere que sus escritos perduren hasta el fin. Y entonces, noten esta palabra, yo leo ya por última vez y terminamos. Se predice aquí que el rey del norte vendrá hasta su fin y no tendrá quien le ayude, en el versículo 45. Exactamente cómo, cuándo y dónde llegará su fin es algo que podemos observar con solemne interés. Para los adventistas no, porque ni lo miran así, no tienen ni solemne ni interés, sabiendo que la mano de la providencia dirige el destino de las naciones. Ah, no, acá el papado y el ateísmo, no va a ocurrir nunca, no tiene nada que ver. Daniel capítulo 11, versículo 40 al 45, nada que ver con el papado, que la ley dominical y que el ateísmo, nada que ver. Y termino con la última palabra de Uriah. Pronto determinará el tiempo este asunto. Bueno, ya lo ha determinado. Cuando se produzca este acontecimiento, ¿qué seguirá? Cuando nadie lo pueda ayudar a Estados Unidos y a toda Europa y a Francia e Inglaterra peleando contra Rusia y el mundo oriental, cuando se produzca este acontecimiento, ¿qué seguirá? Pues sucesos del más portentoso interés para todos los habitantes del mundo, como lo demuestra inmediatamente el capítulo siguiente, capítulo 12. Esto vamos a estudiar. Todo esto que deja dicho, que lo dejó como para el futuro, como ya se ha cumplido, lo vamos a estudiar con lujo de detalles, hermano. Lo que está pasando y lo que va a pasar hasta la venida de Cristo. Os espero, si Dios quiere, para el próximo sábado. Muchas gracias por la atención.